Ya están. Tengo que buscar los pamphlets. Bueno, perdón. Entonces, claro, presentación verdad, claro. Bienvenido a mi OnlyFans. Bienvenidos a mi OnlyFans. Ahora sigo con el striptease. Te están saludando, ¿eh? Quiero que sepas que hay alguien que está saludando. Ok. Hola. Bueno, ya que estamos, entonces empiezo, primero que nada, como corresponde, con los agradecimientos a la librería Olavide por darnos este lugar tan lindo, a toda esta gente linda que vino a acompañarnos en la empresa y bueno, por supuesto a Mercedes, el agradecimiento a Mercedes vendrá después y más especialmente dedicado y desarrollado, pero quiero recordar que el libro este lo traduje hace 2 años en la Casa de Traductores de Loren con una beca muy generosa, que además la Fundación Suiza Pro Helvetia me pagó la traducción, que además el Cantón Ticino dio un subsidio para la edición y ahora Pro Helvetia solventa los gastos de esta gira que estamos haciendo con Mateo, de presentaciones. Empezamos el martes en Sevilla, seguimos ayer en Córdoba, hoy en Madrid y la semana que viene en Valencia y Barcelona. Bueno, por supuesto, la editorial Pretexto, con la que es el segundo libro de Mateo que hago. ¿Están ahí los 2 libros de él? Que no veo. Tenemos uno, acá hay uno solo, pero ya lo ok, traeremos. este es el último. Bueno, les cuento esto porque me parece interesante. Mateo, entre otras cosas, como él tiene un título en filosofía en la Universidad de Ginebra, algo así. Y trabaja desde hace, no sé, como 20, 30 años, ¿cuánto? Un montón. Más de 20. En Edición y Casa Grande, que es la editorial más importante del Cantón Ticino, que es en castellano sería el Cantón del Tesino, pero suena más lindo Cantón Ticino, que es el cantón suizo de habla italiana. Y bueno, es la editorial más importante que tiene distribución en Italia. Y bueno, además de haber hecho antes otros varios libros, incluso libros en colaboración con artistas visuales y ese tipo de cosas, ha hecho una especie, viene construyendo una especie de tríptico que comienza con un libro, que es el anterior que yo traduje de él para Pretextos, que se llama Oficina de Proyecciones Luminosas, que para hacer una síntesis es un libro centrado o orientado hacia imágenes antiguas, ¿no? E imágenes incluso de estas que están fuera del centro de atención, de recoger este tipo. Ese es como un poco el hilo conductor del libro. Este segundo libro de ese tríptico que estamos presentando ahora, La Tierra y su satélite, toma como eje, ya veremos mejor más adelante, pero el tema de la composición escolar. La composición escolar, la redacción tomada como género literario, digamos. Esa sería la línea. Y el libro siguiente, que acaba de salir en italiano hace poquito, que se llama, ahí tendríamos un problema de traducción, si llega, espero que pueda tener lugar para traducirlo y completar el tríptico, porque la traducción sería en Argentina, quizás en México también, ahora me lo confirmas vos, la traducción sería el manual del fósforo y los fósforos. Y en España sería el manual del fósforo y las cerillas. Pero decimos... ¿Cómo? También si en México es fósforo. También se dice fósforo. Fósforo. Pero es cerillos también. También le dicen Es cerillas. masculino, cerillos. Ok. Pero Bueno, también se dice fósforo. Sí. también se dice aquí. También se dice.
Sí, el tema también sería ahí ver cómo suena esto del manual. Bueno, es un tema para pensar, cuando lo tenga que traducir lo pienso. A mí les gusta eso, estoy haciendo una encuesta. ¿Les parece bien el manual del fósforo y los fósforos? Incluso hay regiones que el fósforo es más común que la esterilla. Perfecto, listo. Entonces, tengo acá, ¿sí? El manual del fósforo y los fósforos. ¿Cuál es el título en italiano? Il manuale del fosforo e i fiammiferi. Dei fiammiferi. Gracias por preguntar porque está bien aclarar eso. De la misma manera les pido que en cualquier momento que se me escape algo o que quieran entender algo, porque el sistema que venimos usando es que nosotros hablamos en castellano, Mateo entiende casi todo, si no entiende algo puede preguntar y ustedes entenderán el italiano y si no entienden algo pueden preguntar sin ningún problema. Cuando él habla en italiano, a lo mejor si yo me doy cuenta de que hay algo particularmente complejo, lo aclaro, pero si no, lo dejamos hablar para no estar siendo pesado de interrumpir cada 3 palabras para, bueno, esas cosas que además el oficio de intérprete es absolutamente distinto del de traductor literario y no tengo ningún entrenamiento para eso, soy un desastre. Cuando llego al final de la clase, de la frase me olvido cómo empezaba. Bueno, perdón que lo estoy haciendo muy largo con todas estas cosas y tenemos que hablar de lo que interesa de verdad. Entonces este último, el tercer libro de este tríptico tiene como eje el tema de los manuales, prácticamente este tipo de manual, cómo hacer una mesa, bueno, una cosa así, ¿no? Tomando es decir, siempre tomando este tipo de cosas un poco antiguas, un poco pasadas de moda y un poco fuera de centro, como pretexto para su escritura. Un poco por esto, bueno, cuando el libro anterior salió en la época de la pandemia, entonces hicimos una presentación online y la presentación la hicieron Mercedes desde Madrid, Hernán Bravo Varela desde México, yo desde Buenos Aires, Manuel Borrás desde Valencia, de la editorial Pretexto. Entonces, cuando surgió la posibilidad de venir a hacer esta presentación aquí, yo le pregunté a Mercedes si ella podría, porque quería que pudiera hacer la presentación en carne y hueso. Tocaba, de luego de la virtual, la presentación en carne y hueso. Y además de eso, porque más allá de las infinitas diferencias que hay de estilo, de búsqueda, hay varios puntos en común entre la escritura de ellos dos. Y me parecía que era justamente un terreno interesante de todo. ¿Cómo es que se llamaba el libro este último tuyo que salió que no hablaste? El último es Estimada Clientela, sobre sobre de compras. Exactamente. ¿Cómo hemos ido de compras hasta Internet? Sí. Exactamente, que se dan cuenta que tiene que ver esto de buscar cosas un poco que van perdiendo su lugar y todo. Bueno, por esa zona va la mancomunidad española tichinesa. Así que bueno, le cedo la palabra a Mercedes para que ella presente y después vamos viendo. Bueno, muchas gracias de nuevo a Pablo porque ha confiado en mí por segunda vez y acertó muy bien porque sabía, tenía la intuición de que me iba a interesar mucho y me iba a sentir muy afín a la literatura de Mateo. Entonces, no me sé de memoria mi propia intervención, pero porque, sobre todo porque hay tantas cosas que decir y el libro es como un pequeño Aleph, como el de Borges, el Aleph, un alefito. Aleph en minúscula, porque está lleno de cosas. Sí que podríamos pensarlo como una especie de oda a la composición escolar o redacción que nos mandan a hacer en el colegio, pero también se puede leer sin tener eso como hilo conductor, porque también aparecen otros elementos como leitmotiv que reaparecen. Por ejemplo, la luna, que está en el título, bueno, no está en el título, está, pero no está, ¿no? El satélite de la Tierra. La nieve también aparece, la lluvia, y aparecen personas referentes, que creo que son referentes de Mateo, como Balser,
Robert Balser, Pons, yo enseguida pensé, voy a decir que encuentro que Mateo, de su literatura, es muy como Perec, pero también me sirve Pons, Francis Pons, porque se ocupan de lo que Perec llamó lo infraordinario, lo que no sale en primera página en los periódicos. Ahora también esa idea de lo que sale en el periódico en primera página o no ya está acabada, porque ahora como no hay problemas de espacio online, hay estupideces muchísimas en todos los periódicos, pero antes que había realmente que elegir qué noticias entraban, no había hueco para alguna pequeña, pues no sé, como pequeña noticia curiosa. Bueno, me acuerdo de una que actual, porque colecciono esas noticias y se las mando a una amiga, que se encontraron los restos de un bombón en un vestido que perteneció a la mujer de un zar ruso, del zar. Un bombón seco y, bueno, claro, bueno, yo creo que a Mateo estas cosas le interesarían. Le voy a mandar. Entonces, a mí lo que me gustó del libro anterior y que están muy conectados, la suerte es que si leéis os va a gustar y vais a decir quiero más y tenéis otro. Y tendréis otro más en el futuro. Porque son también una pequeña colección de ensayos, ensayos en el sentido más monteñano del término, ¿no? Como voy a ver qué cuento, por aquí me pierdo, voy, eso. Y algunos de estos textos podrían ser reseñas literarias, ¿no? Recensiones, podrían ser de algún libro, libro de Balser, pero también es mucho más que eso, son ensayos. Y me gusta mucho, sobre todo de ambos libros, o de la escritura de Mateo, que en estos libros, además, pues hay temas, como he dicho, hay como en todos los libros, hay elementos que aparecen, pero sobre todo el cerebro de Mateo está dentro del libro. Yo lo puedo entender y verlo. Él nos lo muestra. Quizá cerebro no es la palabra, sería mejor decir la poética, pero también el cerebro, porque es un cerebro de mi generación, por eso lo reconozco. O sea, es el cerebro de una persona que no ha vivido lo digital desde niño, pero sí lo está viviendo ahora, es decir, puede, y lo vive con naturalidad, y puede ver los cambios que ha habido. No es un libro nostálgico que digas, solo habla de cómo eran las cosas antes, sino está escrito desde ahora, desde este siglo, pero con la cabeza de finales del siglo pasado. Entonces, pues hay cosas muy de las infancias de aquellos momentos, que yo no sé, ahora no estoy muy en contacto con los niños, pero quizá ya el gran mal, ¿no?, es que está la pantalla mediando entre la mirada y el mundo, ¿no? Pero pues hay cosas que reconozco, como la curiosidad por las lombrices, qué pasaba si las cortabas en dos, o las lagartijas, y seguía, bueno, esto lo aporto yo, la lagartija no Es que en Suiza la lagartija la lombriz cortada en dos, ¿qué pasa? Crece otra lombriz. Y eso también sumado a su curiosidad por el lenguaje, que a mí los escritores a los que les interesa el lenguaje como herramienta son mis favoritos, porque no es que todos los escritores estén interesados en el lenguaje. Especialmente creo que, bueno, serían más los novelistas comerciales, digamos, a lo mejor solo piensan en eso que llaman contar historias, pero la herramienta no reflexiona sobre ella, pero aquí sí hay mucha reflexión sobre palabras, hay un gusto y un amor por las palabras. Entonces, hay mucha infancia en este libro, pero eso no es como, voy a contar mis recuerdos de infancia, sino más, hay como una militancia de lo infantil. Hay muchas tensiones entre la madurez y la inmadurez,
cómo miran los niños, por ejemplo, en el texto, un texto titulado La nieve, describe como la emoción de que nieve, ¿no? Incluso en Suiza también hay emoción de que nieve. Entonces, pero claro, llegan los adultos que dicen, al día siguiente los periódicos decían que la nieve cuesta no solo a la ciudad, que tiene el deber de sacarla de las calles, de los estacionamientos y de las veredas, sino también a las empresas, a las familias y a cada ciudadano individual, a causa de los retrasos, los contratiempos, el trabajo desaprovechado, etcétera, sin contar los accidentes. Y aquí dice el narrador, no sabía si sentirme culpable por haber cedido al encanto de la nieve. Yo la había recibido con un arrebato de alegría. Como, bueno, es una mirada infantil. A mí no me gusta en general decir hay un niño dentro de ti, porque esas cosas me parecen cursi. Cursi es un adjetivo muy español que no, me gustaría que... No sabría. Ay, es Porque una gran palabra, pero... Cursi. Cursi es como blando y como demasiado sentimental. Sí, melodramático. Kitsch un poco. Como kitsch. Entonces, Sí. no me gustaría decir, es un autor que lleva dentro a un niño, eso es horrible. Creo que quien dice eso es porque no lleva dentro ningún niño. Pero él, en el buen sentido, sí lo lleva. Aquí en este texto lo vemos como... Y se da cuenta, este narrador, que no tiene por qué coincidir con el autor, que el mundo adulto no tiene la misma alegría o espontaneidad que él, y ve ahí como que hay cierto pequeño desequilibrio, y ocurre en más textos. Por ejemplo, en otro texto sobre una fotografía antigua, donde se mira una fotografía en blanco y negro de 1912, se titula París 1912, a ver, París 17 de abril de 1912, vemos aquí esta fotografía, y aparece una niña entre el grupo de gente, y dice, uno se pregunta, ¿qué estará mirando la niña al pie mismo del farol? Es probable que para ella el vidriecito ahumado, apenas recibido para apuntar la mirada hacia el sol, para un eclipse, ¿no?, sea mucho más interesante que el fenómeno astronómico del que hablan todos. Es típico de los niños confundir el medio con los fines, es su fuerza, la misma en virtud la cual Adjet, fotógrafo, fue un gran fotógrafo. Pues eso, y aquí nos encontramos también a un ensayista que confunde el medio con los fines y esa es su fuerza, está muy claro eso. También esto que estoy comentando de lo de por qué lo reconozco que es de mi generación y demás, es que nos cuenta historias y situaciones que ya no podrían pasar, como cuando, por ejemplo, en una película de los años 90, como no había teléfono móvil ni internet, bueno, pues pasaban unas cosas que ahora ya no pasarían, tipo, se fue de su casa y ya nadie sabe dónde está porque no le pueden localizar. Bueno, ese tipo de trama ya no tiene sentido, porque, sí, no será, es como pues, una película que hablara de una época sin luz eléctrica. Ya una trama actual no funciona. Pues aquí tenemos algunas anécdotas, reflexiones sobre cosas que ya no pasan. Por ejemplo, que las puertas de los trenes antes se abrían cuando cuando ya estaba en marcha el tren, podías llegar a subirte. Y entonces nos recuerda esos momentos que no son meros momentos, anécdotas de nostalgia, sino que dan pie a un tipo de historias y de pensamientos y de reflexiones distintos a los que tenemos hoy. O sea, dan testimonio de que había otras cabezas antes y ahora han cambiado, y cómo hemos cambiado en percepción, en respuesta a la realidad, etc. También hay muchos objetos, como buen autor vinculado a Pons, a Perec,
le gustan los objetos y entonces hay recuerdos sobre, o sea, textos sobre una taza, ese tipo de cosas tangibles y también sobre museos con mala museografía, como un museo de ciencias con un mural que marca el inicio del hombre, pero que debajo hay insectos muertos en la vitrina. Eso también, no sé si ahora es todo muy aséptico y no, los museos son todo con pantallas, muchos museos, las museografías son como muy complejas, pero ese museo como apolillado, ¿no? Bueno, ese nos lo trae muy vivamente. Me gusta también la idea de que hay nostalgia, o sea, estás en los dos mundos, porque, por ejemplo, reflexionas sobre la luna aparece en varios textos, y llegas a decir que la luna ha pasado de moda. De hecho, hubo una época que trajeron, ¿no? En el año 69 fueron a la luna y trajeron polvillo lunar, y ahora reflexionar pensando que eso ya estará a saber dónde lo habrían archivado y ya nadie lo quiere. Me recuerda eso también un poco al muro de Berlín, esa obsesión por los trocitos de piedra del muro de Berlín, y no sé, ahora es como, ¿qué hacemos con esta piedra que guardamos una vez que fuimos a Berlín? Ya la tiramos. Y no quiero seguir hablando demasiado porque quiero que hables tú, porque para eso has venido. Pero bueno, esto es un poco lo que quería decir, y lo que quiero es que quizá debería haberte hecho preguntas más. Ahora me arrepiento. Me arrepiento. I regret. Che forse dovrebbe aver fatto delle Domande invece di in parlare questo tanto. saggio parlato. Bueno, adelante. Sì, però de pronto vuoi dire qualcosa? Sì. Sì. Avanti. Dai, intanto grazie mille, ho conosciuto Pablo 10 anni fa. Di A più, Milano, forse. 2018 penso, più o meno, 7 anni más o meno deve essere. Sì. Alla una fiera del libro a Milano e mi ha detto vorrei tradurre i tuoi libri e di tutto questo. Perdón, quiero decir que el primer libro del que traduje, el anterior, Oficina de Profesiones Luminosas, había recibido el Gran Premio Suizo de Literatura. Eso fue un poco también un motivo de que me llamara la atención. Eso. Adelante. Niente, allora Pablo da Buenos Aires arriva a Milano, mi dice così, dico va bene, però non... invece negli anni le cose sono successe in un modo, il libro è uscito da un buon editore, da Pretextos, in cui mi sembra in un buon contesto, nel contesto giusto, e le cose continuano, con questa sera, con la tua presentazione su invito di Pablo e questa libreria, quindi c'è qualcosa di... una specie di miracolo di Pablo come attivatore di energie letterarie. Grazie mille e grazie per la tua presentazione che penso che colga, vada direttamente dentro le cose del libro. Non ho pensato a questi 3 libri come a un trittico, lo sono di fatto, me ne accorgo adesso che sono sì, come 3 parti di... però non c'è un progetto in questo senso. Però è vero, se li metto riconosco che possono essere i 3 pannelli con molti passaggi da un libro all'altro. E queste cose che hai detto della Terra e il suo satellite effettivamente ci sono, forse non ero così cosciente, mentre ero cosciente della stessa cosa nel libro Ufficio Proiezioni Luminose, che è un libro sulle fotografie, sul nostro rapporto che abbiamo con le fotografie. Rapporto relazione. E che è scritto quel libro in un momento in cui il nostro rapporto con le fotografie cambiava in modo radicale. È proprio il passaggio dalla fotografia analogica alla fotografia digitale.
Il libro parla soprattutto di fotografie analogiche che funzionano in un modo molto diverso nelle nostre esperienze. Ad esempio, una fotografia analogica era stampata su un foglietto di carta e questo foglietto di carta fotografica poteva viaggiare, potevi ritrovarlo in un libro, eccetera. Adesso Carta in papel. non hanno più, o possono essere stampate naturalmente, ma lì era molto più consapevole quest'idea di un'epoca che finiva, quella della fotografia analogica, che non è neanche stata molto lunga se si pensa alla storia, perché la fotografia analogica alla portata di tutti è durata qualche decennio, quella proprio la fotografia di famiglia, oppure un secolo al massimo, diciamo, un secolo. La fotografia è proprio quella che si fa in famiglia, analogica. E lì c'era forse di più la consapevolezza di fissare delle cose che forse tra qualche anno saranno quasi incomprensibili. E qui per me c'era meno quest'idea rispetto all'infanzia, ma è vero che c'è, la riconosco adesso che tu me la fai vedere. Per me qui c'è nella Terra e il suo satellite l'idea dell'infanzia come l'età sperimentale, l'età in cui si sperimenta, succede una cosa molto importante, le prime impressioni, i primi concetti che si fissano e poi vengono modificati, ma il fatto di fissarsi in un certo modo nell'età infantile è molto rilevante per quello che succederà dopo. E questa età dell'infanzia e queste esperienze, per esempio con i lombrichi, queste esperienze dell'infanzia, per me continuano nell'età adulta, per me personalmente continuano con la letteratura, come lettore, anche quando scrivo io, ma soprattutto come lettore, quel tipo di rapporto sperimentale lo ritrovo con la letteratura. Quindi forse è questo quel tipo di infanzia, l'infanzia come un'età sperimentale, si sperimentano anche i sentimenti che sono provati per le prime volte, eccetera. Perdón, tengo la tentación de contar una intimidad desde que lo empezó a hablar, desde que empecé. Esta es la pantalla, continúa OnlyFans. No, desde que estaba hablando Mercedes, que tengo la tentación, no quería interrumpir, pero les voy a contar una pequeña intimidad. Nos venimos alojando en departamentos con 2 habitaciones. Entonces, el primero en Sevilla, yo llegué la noche anterior, elegí la habitación. Me elegí la mejor. Pero cuando él llegó, yo le dije, en el próximo hacemos al revés. Cuando llegamos a la siguiente casa ayer en Córdoba, le digo, bueno, esta es para vos. Y él me dice, no, yo quiero la habitación de los niños. ¿Cuál es la habitación de los padres? Y hoy aquí en Madrid lo mismo, como que él quiere la habitación de los niños. ¿No? O sea, no la habitación principal, sino la habitación secundaria. Esa era que es una manera que tiene que ver con esto de los niños. Perdón. Pero un momento, porque Sí. también esto que de la experimentación me lleva a una frase del libro, Sí. en la parte de la lombriz, que dice, un auténtico científico debía poseer cierto grado de crueldad. O sea, esos niños eran pequeños científicos espontáneos y crueles. La infancia no es inocencia y bondad, es un poco de crueldad para experimentar y como temeridad, ¿no? De vamos a ver qué pasa. Magari leggo una piccola storia. Sí. Ay, sí. Ok. Forse. Él la lee en italiano y después leo yo la traducción. ¿Cuál? Dimmelo tu. No. Allora, sai cosa leggo? Questo Ah, sì. che ci permette di introdurre il tema del tema in classe. Sí. Les hago de paso una pequeña, mínima introducción sobre este tema porque es un tema del lenguaje muy interesante. En italiano, la palabra para decir, yo utilicé para traducir la expresión completa composición escolar, porque si uno dice composición en castellano, incluso fuera de contexto, no queda muy claro que si uno dice composición escolar, queda... En italiano se dice tema in classe. Entonces,
Ahí en lo de clase está lo de, sería lo escolar, pero está la palabra tema. De la misma manera que en castellano está la palabra composición, que abre tantas puertas, en italiano está la palabra tema, que abre tantas otras puertas, algunas en común, pero no todas. Bueno, nada, quería hacer como esa pequeña introducción, porque cuando él dice ahora tema in classe, está hablando de comprensione escolar. Anch'io faccio una piccola aggiunta. Per favore. No, che i temi in classe, come hai già detto tu, rispetto a questi testi, per esempio citando Montaigne, una forma esseistica molto libera, che i temi in classe, almeno da noi, erano già dentro la forma del tema in classe, c'erano tante forme letterarie. Perché il tema in classe poteva essere commenta una frase del poeta Leopardi e quindi lo studente diventava un piccolo critico letterario che doveva inventarsi cercando così le idee come poteva, però il tema poteva essere anche al lunedì, poteva essere la mia domenica. Allora a scuola si scrivono i temi in classe, tanti temi in classe o componimenti, che è la stessa cosa. Poi, finita la scuola, si passa ad altri generi letterari. Ce n'è una gran varietà, dalla propaganda commerciale al referto medico, dalla lettera d'amore o di protesta al diario. Luego de terminada la escuela se pasa a otros géneros literarios. Hay una gran variedad, de la propaganda comercial al parte médico, de la carta de amor o de protesta al diario o, como dicen los franceses, el journal intime. Alguien se pondrá incluso a escribir novelas apasionantes y conmovedoras, y en consecuencia se convertirá en un escritor o una escritora famosa, mientras que otros continuarán escribiendo toda la vida composiciones escolares. Como creo pertenecer a esta última categoría, permítaseme desarrollar el razonamiento de la manera que más me conviene. Les leo nada más el principio del párrafo siguiente para seguir conversando, porque ahí aparece una manera, dice, en otros tiempos los primeros ejercicios de composición escrita se llamaban, y yo, después de darle bastantes vueltas al asunto, terminé usando como palabra traducido, palabritas, entre comillas. En italiano la palabra es pensierini, que sería pensamientitos, una palabra imposible para el castellano. Entonces terminé buscando. El cantón ticino, para mí, es una cosa exótica. O sea, no es lo mismo que vivir en Ginebra o en Milán. Tiene algo extraño, como un... Primero, Suiza es un país pequeño, después esta idea de que tenga estos 4 cantones con sus lenguas, no sé cuántos cantones hay. Sí, son más, pero en italiano hay uno solo. Sí, sí. Y veo a veces esa parte de Suiza donde vives como un exclave de Italia. Bueno, esto me hace pensar que un escritor que ha vivido esta realidad, que vive en esa realidad, escribe muy distinto que un escritor, por ejemplo, que sea de Canadá, un país muy extenso, como paisajes distintos, que Estados Unidos, pero como muy europeo, pero de un lugar pequeño. Es un libro escrito desde la pequeñez, no escrito en una metrópoli. Bueno, Bellinzona, que es la ciudad donde él vive, que es la capital del Ticino, tiene 40.000 habitantes, así que es una ciudad pequeña, dentro de una comunidad relativamente pequeña, dentro de un país a su vez pequeño. Una cosa che posso dire che questa situazione di un paese in cui che è a cavallo tra 2 paesi più, perché a volte gli svizzeri, quelli veri, ti dicono, ma ti dicono ad esempio da noi in Svizzera, perché è comunque una Svizzera solo in parte corrisponde con la Svizzera, quando uno si immagina la Svizzera non è quella parte lì. Perdón que te lo contaba ayer,
que él está casado con una suiza alemana. Una Suiza de verdad. ¿Eh? Una Suiza. Exactamente, exactamente. Y él me cuenta que al principio, en algunos momentos, ella le decía a él, porque en Suiza hacemos tal cosa, por decirlo como que él no era de Suiza. Pero incluso su propia mujer, que además es su traductora al alemán, porque esta es una gran traductora del italiano al alemán in Suiza. Beh, allora qui ci sono tante cose da dire. Poi con questa... allora in Svizzera c'è questa... essendo un paese plurilingue, in cui non c'è lo svizzero, si parlano le lingue degli altri, è un paese dove si dà molta importanza alla traduzione, anche alla traduzione delle opere letterarie, perché si crede, ed è vero secondo me, che la letteratura è un modo per conoscersi, per creare un'unità tra le... Ed è vero ad esempio che gli svizzeri, i ticinesi, gli svizzeri del Canton Ticino, tendono ad avere dei pregiudizi forti sugli svizzeri tedeschi. Ed è vero, e l'ho vissuto su di me, che avevo questi pregiudizi, che leggere a 18 anni un autore svizzero-tedesco come Robert Walser per me è stata una specie di folgorazione, perché dicevo, ma questo è uno svizzero tedesco, non corrisponde a quelli che vedo, i turisti che vengono, no? E quindi davvero la letteratura della Svizzera tedesca e poi della Svizzera francese per me è stato un modo di capire, di interessarmi al resto della Svizzera. Quindi c'è un investimento della politica culturale svizzera, si sostiene la traduzione, però adesso qua... Ah, no, questo per dire, ci arrivo. C'è una forma di... più che le dimensioni piccole, forse quello che sento è questa forma di dislocazione, una forma di rispetto alla Svizzera come paese politico, no? Che è il mio paese, ma fino a un certo punto, rispetto all'Italia, che è voglio dire, Milano è a un'ora di treno da casa mia, ho dei continui rapporti di amicizia, di lavoro con Milano, però non sono italiano. La mia letteratura è la letteratura italiana, la mia letteratura è... Nello stesso tempo c'è una vicinanza fisica, una prossimità favorita anche da occasioni di scambio che sono incoraggiate appunto in Svizzera, con la Svizzera tedesca letteraria, quindi traduttrici, traduttori, scrittrici, scrittori, eccetera, e di lingua francese. Quindi c'è una vicinanza con le altre letterature. Quindi questa posizione un po' a cavallo, oppure più che a cavallo, a lato delle cose, forse ha favorito nel mio caso anche queste forme letterarie che sono, a loro volta, sono delle forme laterali rispetto ai grandi generi riconoscibili. Il problema di questi libri, lo dico ai librai, è che in Italia questi libri, i librai non sanno dove metterli. Se metterlo tra la letteratura, il saggio, l'autobiografia, non si sa dove collocarli. Bueno, e forse questo va bene anche per un ticinese, non si sa bene dove metterlo. Sì. Ma dopo finito, a me piace questa situazione, forse da ragazzo mi sembrava più difficile, ma adesso questa non appartenenza a comunque all'idea di Stato, nazione, lingua, nazione, per me è qualcosa di liberatorio, che mi va molto bene, non sentirmi in modo deciso come appartenente a un paese. Sí, podríamos decir, para ser suizo sos italiano y para ser italiano sos suizo. Sí. Algo así. Bueno, no sé si vos querías decir algo más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, leemos algún texto más. Solo preguntarte, Sí. ahora sí, por la estructura del libro, Ah, ¿cómo lo fuiste pensando? Sì.
Y el texto final, que es un texto antiguo de 1980, Sì? según parece, ¿no? De pronto a mí se me armó en la cabeza. En el primer libro yo no lo tenía tan presente porque lo traduje hace, no sé, como 5 años. Este lo traduje hace 2. En el primer libro hay una escena donde el yo narrador va a uno de estos puestos de libros usados, una cosa así, y se interesa en los manuales. Estos libros viejos a que no le interesan a nadie, sorprende un poco al librero por interesarse justamente en algo lateral. Uno de esos manuales podría ser, que este fue la conexión que hizo ayer Juan, uno de esos manuales podría ser el que habla sobre el tema de la luna, el viaje a la luna y todo eso, al que dedica un capítulo que es como está en una posición bastante central en el libro y que es de los más extensos, digamos que hay desde 2 renglones a 4 páginas, digamos, y ese es uno de los más extensos. Además de eso, yo podría decir, por ejemplo, como él decía, en el libro anterior está centrado en las fotos. En este libro también hay uno que ella señaló que está desarrollado a partir de una foto. Entonces, está en aquel libro un lugar donde saca los manuales y en este libro uno de esos manuales aparece como un capítulo. Y el libro siguiente es el libro de los manuales, ¿no? Como que de distintas maneras hay conexiones entre los 3 libros, probablemente en parte buscadas y en parte inconscientes, pero hay esto. Y también dentro de los textos hay pequeñas cosas que yo mismo ahora al releerlo voy descubriendo. Hoy estaba releyendo uno de los textos, también que es bastante clave porque se llama un incendio, ¿no? Es el título de este, si no recuerdo mal. Y a ver si es este, sí, página 80. Denme un momentito. Sí. Acá aparece, sí. Que es un incendio. Ahí conecta algo de una composición infantil de Leopardi, un texto infantil de Leopardi, que sería una especie de composición escolar de Leopardi, que además, esta es la conexión que hice hoy a partir de eso. Hoy lo estuve leyendo, lo conecta eso con uno de los textos de el libro Los Cuadernos, traducido, publicado por Pretextos en esta misma colección, a propósito, que se llama Narrativa Contemporánea, o sea, que estamos en esta cosa de que son ensayos, pero están puestos en la colección de narrativa, con lo cual no son del todo de acá ni de allá, pero son de todas partes. Y claro, notaba esto que dice ella, esa composición es del año 80, él es nacido en el 70, yo en el 60. Somos del club de los números redondos. Entonces, en el 80 él tenía 10 años. Esto le preguntaba, la misma curiosidad, esta la tenía ayer Juan. O sea, es algo que vos escribiste a los 10 años. Sí, el último texto es una composición escolar que escribió él a los 10 años. Y fíjense cómo empieza un incendio. Hay una prosita de Giacomo Leopardi que se remonta a 1809. Estructura, un poco, La estructura, ¿cómo- eso, cierto. ¿Cómo has Sí. pensado? Sì, sì. Allora, la cosa più facile sarebbe usare una parola che spesso viene associata a Walter Benjamin, che è quella di costellazione. E tra l'altro Walter Benjamin c'è anche, lui ha espresso in modo molto chiaro questa idea, che probabilmente è una cosa che c'è, da quello che so, anche ad esempio nel tuo ultimo libro, che certe cose si rivelano, si mostrano proprio nel momento in cui tramontano, nel momento in cui finiscono. Questo per esempio la fotografia analogica rivela delle cose di sé, del suo modo di funzionare, nel momento in cui tramonta, scompare dal nostro orizzonte. Quindi questo interesse anche per quella età sperimentale, che però tu dici non è più di oggi, non è più dei bambini di oggi, che era molto più forse legata alla concretezza
poi dipende anche dai contesti, ci sono dei contesti, uno dei vantaggi dei contesti molto piccoli, come i paesi e le città del Canton Ticino, è che in una città molto piccola i bambini godono da subito di grandissima libertà. Ancora adesso lo vedo con i miei figli, molto presto loro vanno a scuola, a Milano non è così, non hanno quella libertà, arriva dopo. Ma quel tipo di esperienze lì forse adesso in qualche modo sono tramontate o stanno tramontando, e quindi c'era forse anche per quello per me il desiderio di scriverle e di interrogarmi su questa cosa. Non credo di essere, forse un po' lo sono, ma non vorrei essere nostalgico, guardare queste cose con nostalgia, non voglio neanche essere contro le nuove tecnologie che entrano prepotentemente nella vita dei bambini oggi, perché oggi non riesci più a distinguere, dici ma adesso basta, spegni il computer, e ti rispondo ma sto facendo i compiti di scuola, e quindi anche la scuola passa attraverso, ma trovo che in questi anni ci siamo sbarazzati, come si vuol dire sbarazzare? Desembarazzato. Sì, di tante cose con troppa impazienza, e quindi no, abbiamo rinunciato a tante libertà così, le abbiamo come quella dei treni o dei finestrini dei treni che si potevano abbassare. Adesso i treni, anche nei treni, non si abbassano più. Ma abbiamo rinunciato così, bisognerebbe fare delle manifestazioni di piazza, li vogliamo. Los hoteles, negli alberghi solo così, no? Non si può aprire perché hanno paura che vogliamo cansarnos. Quindi forse c'è questa impazienza sull'ultimo, e chiaramente poi quando ho capito che il tema in classe era l'elemento centrale di questo libro, sono andato a cercare i miei vecchi quaderni, e dai quali ho preso questo che è messo alla fine del libro, e che per me dà questo movimento, appunto, la Terra e il suo satellite. Se dicevo la Terra e la Luna, non c'era l'idea di un movimento orbitale. Invece la Terra e il suo satellite mi sembra che suggerisca questa idea di un movimento orbitale. E quindi questo testo, scritto a 10 anni, è un po' dà al libro lo fa girare in questo modo. Tra l'altro c'è una formula lì dentro, che ho capito poi che è la formula centrale dei temi in classe, almeno in italiano, che è la cosa che mi ha colpito di più. Cioè tu nei temi in classe dicevi di una cosa, dice la cosa che mi ha colpito di più, no? Lo che más me ha impresionato sería una cosa así. E questa espressione c'è in questo piccolo tema riprodotto alla fine del libro. Hugo quería hacer una pregunta. No, te quería hacer una pregunta sobre la traducción. Que contaras algo de la traducción, así como contaste lo del pensamiento. Sí, ¿Con y qué lo del cosa tema te en clase encontraste? también. Sí, no, quiero decir que en general el italiano tiene algo de entidad creada un poco para la generalidad, una cosa así, porque en cada región en que se habla el italiano, además de las otras lenguas o dialectos y todo eso, el mismo italiano tiene sus variantes, pero en general cuando se ponen a escribir, hubo en su momento un debate bastante interesante entre Pasolini y Calvino sobre el italiano como lengua literaria. Si lo busco y te lo mando, sí. Bueno, ¿por qué hay esta cosa? O sea, Calvino buscaba escribir en una lengua justamente que no ofreciera ningún tipo de dificultad de traducción, algo así. Sería como una especie de, si
salvando todas las distancias y poniéndole todas las comillas, una especie de italiano neutro. Borgiano de medio. Supongamos. Y Pasolini quería un poco más la calle, digamos, ¿no? Se quería algo así. Bueno, pero hay algo en el italiano de eso que en general, como lengua franca de todas las variedades, tiene una cosa así un poco neutral, no tan localizada, que se cumple perfectamente en la escritura de Mateo, o sea que no es un texto que, salvo algunos problemas muy puntuales como este de los piensirinos, el tema en clase, que son muy pocos, aunque son muy importantes, pues son clave para la definición, como esto que yo decía, cómo traducir el manual del fósforo y los fósforos, Claro. o el manual del fósforo y las cerillas, o los cerillos, ¿no? Como, es decir, hay algunos pequeños problemas que son problemas importantes, pero son como muy pequeños y puntuales. Fuera de eso, no hay una gran dificultad y además, digamos, por ahí está un poco la cosa de ese tono, del curioso, descentrado, con algo de infantil en el sentido de sensación de la exploración, de búsqueda de la experimentación, como decía él, y qué sé yo, pero y esa mirada que no es nostálgica per se, sino en todo caso puede tener algo de nostalgia por añadidura, pero en ningún momento bueno, eso, pero la verdad es que no es un texto que ofrezca mayores dificultades, así que ya lo digo, excepto esos detalles, creo que fluye bien. Y eso tengo que decir también que con respecto a pretextos, que desde el primer libro que yo traduje de él, que fue el primer libro que traduje para pretextos, después traduje creo que 4 más con este de él, que es el último que salió. Desde el primero yo me encontré de pronto, o sea, yo trataba de escribir en general correspondiendo a un italiano no demasiado marcado con un castellano no demasiado marcado, que no es como el que solemos usar en general en Argentina, para la traducción, digo, ¿no? Sí. Salvo que en algún texto especial requiera algún tipo de lenguaje marcado especial, ese será un caso especial, pero si no, esto. Pero claro, llega un momento en que hay palabras que no hay manera de no estar marcado, entonces o estás marcado de acá o de allá o de allá. Y en ese caso pregunté si había algún inconveniente en que yo eligiera la marca argentina y me dijeron que ningún problema. O sea que hay pocas. Recuerdo, con este libro todavía no he surgido ninguno, pero recuerdo cuando estábamos presentando el año pasado el libro de Anna Ruya, que yo uso, por ejemplo, una de estas palabras muy problemáticas para traducir, que sería soir en francés, evening en inglés, sera en italiano, que es ese horario medio determinado. Efectivamente, esa Ok, bueno, pero estoy muy emocionado de haber ejercido esta pequeña influencia de una gran traductora española. Bueno, gracias, no tanto, pero gracias. No, lo digo en serio porque yo he leído justamente una traducción de un libro de la señora Dalloway, extraordinaria traducción que hizo ella. Bueno. Pues ahí está la tardecita, ¿eh? Ahí está. Sí. Ok. Y con el mexicano, ¿sabes? Tampoco. Otro problema del verbo platicar. Platicar, se esbarral, lo cambiaba siempre, platicar, por conversar. Y platicar se utiliza también en Galdós. Platicar. O sea, en el siglo XIX, en Madrid, sí que se hablaba de platicar, estamos platicando. O sea que en estas cosas no hay por qué... No, además es que recuerdo una escena que en una librería, acá una vez que entré a una librería y no me acuerdo que algún comentario sobre este tipo de cosas, y el librero me dijo algo como, en lugar de tomarlo como algo negativo, me dijo, es la riqueza de nuestra lengua. Y me pareció una lección. Es decir, justamente, estaba allá, está acá, estas cosas que perduran de distintos modos en distintos lugares. Una lengua no puedes condicionarla salvo que no se entienda. Si lo que hace es añadir significados o acotar
parcelas, pues bienvenido sea. Otra cosa El es propio que Borges veces- en la traducción de Orlando hace añadido, hace ciertas, Es que no ciertas era añadidos. Ahí entramos No en era otro problema. tanto. Sí, yo no quisiera irme tanto a estos temas, pero sí les voy a contar algo que marqué también releyendo el libro en estos días. Esperen que, a ver, acá está. Esto, una cosa que a mí me gusta hacer a veces es mantener cierto tipo de fraseo de otra lengua que es muy natural en la otra lengua, pero no es tan natural en la nuestra, pero no es incorrecto. Entonces a mí eso me parece, en lugar de naturalizarlo, digamos, domesticarlo, hacerlo algo digerible para nosotros, mantener un poco de esa sintaxis extraña, que es un poco extraña pero no es incorrecta, como una manera de conectar con el sabor de esa otra lengua y de ampliar las posibilidades de la nuestra. Y encontraba esta frase, así: señores, es un texto además muy interesante, se llama El Concierto, que es un concierto de piano de pianistas muertos, pero que se pasan con unos rollos. Entonces presentan a un pianista. Entonces ahí viene esta frase. O sea, les leo el párrafo entero y les señalo cuál es la... Escuchar a Chopin en vivo a 2 pasos del piano es una cosa que da escalofríos. Si además el intérprete es el fantasma de Paderewski, porque es una ejecución de Paderewski, pero en un rollo, uno puede tener la impresión de que debe morirse a sí mismo. Y aquí viene la frase. Señores, yo una ejecución tan intensa y conmovedora de Chopin no la había oído nunca. Esa construcción es muy italiana. No es un poco raro, uno podría decir, si quisiera naturalizarla, dar la vuelta. Señores, yo nunca había oído una ejecución, que bla, bla, pero se pierde todo el sabor que tiene esa frase. Bueno, nada, ese pequeño comentario del tema de la traduzione. Beh, tu hai detto adesso che non ha presentato delle difficoltà particolari, probabilmente perché anche come traduttore questo testo ti è in qualche modo, questo tipo di testo ti è in qualche modo congeniale, perché questi sono dei testi che è anche facile distruggere completamente, cioè è tutto si regge su il tono e quella che per me è l'atmosfera linguistica di un libro. Qui l'atmosfera linguistica è quella è legata all'età sperimentale, che non vuol dire scrivere dei finti, no? Non in nessun modo ho voluto imitare la scrittura dei compiti in classe, dei temi in classe. Non ho cercato di imitare, ma ci doveva essere una certa atmosfera che è quella dell'età sperimentale. E cogliere quella cosa lì, magari è molto facile perché ti viene in modo... Però ecco, se non c'è quella cosa lì, il libro, la traduzione puoi buttarla. Credo che sia questa la difficoltà. Forse è sempre questa, ma in certi casi libri che si reggono soprattutto su questa atmosfera diventa l'elemento essenziale. Altri libri dove magari c'è una struttura o argomentativa o una storia che si sviluppa, eccetera, forse diciamo se è molto più facile. Forse, non lo so. De todas formas es una atmósfera, bueno, yo leí el libro en italiano, la atmósfera es, o sea, no debe de ser difícil de entrar en ella como traductor porque está muy bien construida. No siempre están tan bien construidas. Las atmósferas y esta está muy bien, entonces quizá por eso Pablo encontraba menos dificultad. Sí, si uno se siente a gusto y cómodo en ese lugar, Claro. no es difícil sentirse cómodo y a gusto en ese mismo lugar en nuestra lengua. Se pasa. Sí. Sí, por favor. Bueno, le voy a hacer la pregunta in italiano perché... una domanda sul titolo, che hai già detto che rivolgeva un po' a Leopardi su questa cosa della costellazione, del sì, movimento del orbitale. movimento Sì, sì. orbitale. Però io ho avuto una sensazione con il titolo, nel senso della Terra e il suo satellite. C'è in certo senso un vuoto, perché non nomini la Luna. La Luna c'è ma non c'è nel titolo. Allora per me in quel vuoto sfugge qualcosa
che non so se c'entra anche con questa cosa dei margini, delle zone un po' laterali, un po' in medio, quello che dicevi di essere a cavallo fra la Svizzera e la lingua italiana o l'Italia, diciamo quella cosa di medio, di zona di medio, per me nel titolo c'è, nel senso che la luna c'è ma non c'è, perché si potrebbe perfettamente dire la Terra e la luna. Lei già ha spiegato perché no, però per me vedo il titolo, per me c'è un vuoto, c'è una fuga, c'è qualcosa lì que decisamente non c'è. Una sola cosa para quienes no hablan italiano, incluso entre quienes están escuchando, vuoto es vacío. Digo porque es la única palabra así, prácticamente todos lo han entendido, pero siempre puede haber alguno que no. Y como me parece una palabra clave en todo lo que ella dijo, vuoto es vacío. Forse non è una domanda, è soltanto un commento, però lo volevo dire. Sì. Allora, c'è un tema astronomico che attraversa tutto il libro, quindi ci sono delle eclissi, è uno dei motivi che c'è questo manuale, libro sulla conquista della Luna, forse il tema astronomico, aggiungo qualcosa, non è tanto una risposta perché il tema astronomico è anche in relazione a questa attenzione di cui parlavi tu per le cose molto piccole. E quindi queste cose molto piccole sono sempre anche in relazione con questa cosa molto grande dei pianeti, del fatto che la dimensione, diciamo così, astronomica, e c'è come un continuo passaggio da questa dimensione macro a quella micro. Poteva essere un altro, questo si è imposto, diciamo, come titolo per me, altri titoli si rifacevano ad altri motivi. Forse l'idea della Terra è che la Terra contiene tutte queste piccole esperienze, contiene i lombrichi, per intenderci, no? Devo dire che il titolo viene proprio dipeso da un manuale di astronomia che con un capitolo La Terra e il suo satellite, e per me è come se l'avessi trovato, no? Aprendo un manuale di astronomia, La Terra e il suo satellite, questo è il titolo. Però è vero che la Luna manca, tanto che tanti dicono, il libro della Luna. Cioè manca in qualche modo, no? La Terra e la Luna e il suo satellite, in qualche modo vuole sempre rioccupare spazio, e l'ha fatto nell'edizione spagnola con questa copertina. Sí. Bueno, yo creo que evidentemente la Tierra y su satélite es un título mucho más eficaz que la Tierra y la Luna. Sí, evidentemente la Luna está desacreditada en el romanticismo. Yo recuerdo un relato de Pirandello de 1911, una cuestión así, que es un elemento en que ya una señora, que es una doncella, alguien se está muriendo, sale a respirar un poco al jardín, mira la luna y dice, qué belleza. Que mancasse la luna nel titolo, No assolutamente. no se entendió para nada eso. No. Comunque poi nel Novecento ha rivalutato la Luna. Calvino, ad esempio, Italo Calvino, ha scritto dei racconti nelle Cosmicomiche bellissime dove trova un modo di poter tornare a parlare della Luna, che è molto difficile. Pero es otro enfoque, el mismo, todas las vanguardias, la Luna te vuelve a aparecer como un elemento eléctrico, casi. Sí. Como un sinónimo del neón, un neón cósmico. Sí. Evidentemente, entre el Cabaret Voltaire y el Dada, y te aparece constantemente, pero ya es otro concepto. Bueno, a mí le da otro giro, ¿no? Sí. Dice de la luna es atorranta. Sí. La trata en Sí, ya. ¿no? Me parece que la vuelve a poner en órbita de una manera distinta. ¿No? Cosa vuol dire Saturn?
Ah, no, allora no. Me lo dici dopo. Sì, no, perché sentite acá, sì, una puttana, dicendo senza una puttana, ma in una maniera un po' più... Porque la vuelve a poner e non così como una puta de così forte. capacidad personal, pero más que puta de motor. Bueno, Podemos ir en paz. podemos ir en paz Damos gracias a Mateo y a Pablo. y a Mercedes y a Raquel y a Netoa y a todos ustedes. Sì, grazie mille di essere venuti, grazie, grazie. Muy bien. Grazie.